Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Javier Caracuel, para el que no me conozca, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Adulto del Virgen del Rocío, complejísimo servicio de urgencia, y esto es Salud y Radio, el podcast del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Es difícil que no conozca, ¿eh? Que me gusta a mí veros todas las tardes. Feliz a mi año, derecha feliz tengo año, ¿no? a Paco Gallardo, que ya lo conocéis, es empresario sevillano, colaborador activo del programa, le encanta Salud y la Radio. salud y la radio. Y hoy tenemos un invitado especial, primero por la amistad que yo por lo menos considero que tengo contigo. Igualmente. Que es el doctor Joaquín Fernández Cruz. Joaquín estudió medicina en Sevilla, es licenciado en medicina y cirugía en Sevilla, y es especialista en cardiología, especialista en radiología también. Durante muchos años, voy a hacer un poco breve porque tiene un currículum que yo creo que podría llevarnos toda la media hora, pero Joaquín ha sido uno de los maestros en el Virgen del Rocío en el ámbito de la imagen y el radiodiagnóstico. Yo tengo una anécdota muy bonita de acercarme al servicio de radiología que estaba cerca de la urgencia y ver allí a Joaquín explicando una simple radiografía de tórax, que no es tan simple, y la gente se agolpaba a su espalda escuchando, porque lo que se podía ver, cosas que tú veías en una simple placa de tórax, nosotros éramos incapaces de verlo. Ha sido, tiene una dilatada experiencia asistencial, fue presidente de la Fundación Española de Radiología, jefe de sección de la unidad de radiología cardiopulmonar del Virgen del Rocío, una persona erudita, una bellísima persona y es un placer tenerte de invitado, la verdad, porque además es una persona que actualmente ya no trabaja, no tiene labor asistencial, ha trabajado en la pública, en la privada, pero sigue dando clases, que yo creo que es tu pasión, la docencia, en la Universidad de Loyola, de la asignatura de anatomía, ¿no? Sí, de radiología. Bueno, ¿tú cómo estás, Joaquín? ¿Cómo te encuentras? Bien. La verdad es que ya he cumplido 75 años, como decía antes. Y bueno, pues decía el pobre Ricardo Astorga, que en paz descanse, dice: Joaquín, no te equivoques, si a partir de los 50 años te levantas por la mañana y no te duele nada, es que estás muerto. Cuando no es la cadera es esto, cuando no es... No, pero yo te veo muy bien. Además... Pero la verdad es que estoy muy bien, estoy activo. Tengo ahora mismo más formación, eso sí lo puedo decir porque me cuesta trabajo conseguirla, ¿no? Que cuando estaba en activo. Uh-huh. Es decir, que eso es un tema a debatir, ¿no? Es decir, si tienen que jubilar a la gente a una determinada edad o a otra determinada edad, cuando realmente son los compañeros del hospital los que tienen que decidir si eres útil o no eres útil al sistema. Para eso hay comisiones, para eso hay... Y bueno, pues sigo leyendo. Mi mujer me dice que es gallega, tiene mucha gracia. Cuando me ve estudiando radiología, dice: ¿para qué estudias si ya no te sirve para nada? Pues porque sabes que al final... Y le digo: bueno, mujer, me daba mucho ánimo, ¿sabes? Yo es que creo, Joaquín, que lo que mantiene joven estoy convencido que lo que mantiene joven a las personas es el cerebro, que es el que manda sobre todo. Y todos esos influjos, tanto en el consciente, sobre como el cerebro ahora cuando viene. Si por ti hubiera sido no te hubieras jubilado, ¿Eh? Si por ti hubiera sido no te hubieras jubilado, No. Hubiera seguido en activo. El sistema, hay cosas que se critican sin saber cómo funciona, cómo es el sistema americano, ¿me entiendes? En el sistema americano la gente no se jubila y además pasan a eméritos, la gente que tiene lógicamente un cierto nivel, pasan a eméritos de por vida. Y he tenido la suerte de conocer a eméritos con una cabeza brillantísima, como don Manuel Villamonte, que lo he tenido aquí invitado en la Feria de Abril, ¿me entiendes? ¿No? La memoria, que por un lado es la memoria cognitiva, la memoria fluida y la memoria cristalizada, que es como se definen las tres memorias. En el joven, la memoria fluida es la memoria de las cosas espontáneas, que surgen sobre la marcha y que necesitan soluciones eficaces, soluciones, ¿me entiendes? ¿No? Pero se olvidan inmediatamente. Uh-huh. Desaparecen en el recuerdo, mientras que la memoria cristalizada, igual que la memoria cognitiva, es una memoria que integra todos los conocimientos que has tenido y todas las experiencias a lo largo de tu vida, con lo cual el joven no puede competir con a nivel de conocimiento. Evidentemente
Si te vas a determinadas especialidades, simplemente por un experiencia. chico joven pues va a mantener el tipo ante una intervención quirúrgica de urgencia, de una colectomía total, ¿no? Que son unas 4 o 5 horas de pie al pie Claro. del quirófano, pues hay determinadas Pero es verdad aspectos que, de la medicina que obligan necesariamente. Pero te voy a comentar una anécdota pero que que no además quiero... a nivel así, a nivel de docencia o de especialidades como Claro. la radiología, que es ver una imagen y explicarla, tú sabes, esa experiencia nada más que la puedo contar quien la ha vivido todas esas cosas, porque al final no todo está en los libros. Yo se lo digo muchas veces a los residentes cuando me pongo a hablar en una charla, digo, y me da mucho coraje, me sacan el móvil y digo, ¿usted no se está dando cuenta que yo ahora mismo lo que le estoy contando no lo está en los libros? Son experiencias que se te acumulan en Claro. el cerebro y tú las transmites para que Totalmente. los jóvenes aprendan, claro. De hecho, aquí hubo un intento, ¿no? Frustrado, ¿no? de crear la figura del emérito, que me parece importantísima en todo, en adjudicación de equipamiento, en evaluación de tecnología, en docencia, en apoyo a nivel de consejos, ¿no? A otras personas que tienen un cargo de responsabilidad, pero les vienen muy bien los consejos que le puede dar una persona con experiencia. Y salieron, creo recordar, 40 plazas de mérito. De las 40 plazas solamente dieron 5, perdón. Entre esos 5 no salió, por ejemplo, una persona con la categoría científica y con el introductor de la endocrinología moderna en Virgen del Rocío, como fue nuestro querido amigo Ricardo Astorga, que en paz descanse. A los 6 meses el pobre se murió con una leucemia tremenda, de esta intratable, ¿no? Entonces, dices tú, la pregunta inmediata de una persona medianamente inteligente, si en la sanidad pública andaluza, con 50 y tantos centros, solamente se pueden dar 5 plazas de emérito, hay que cerrar los hospitales. Claro, claro. Hay que cerrarlos porque no es posible que entre tantos hospitales y tanta competencia como existe en el mundo médico, que no se puedan dar. Pero eso es lo de menos. Primero, se crearon el intento de mérito. No se le dieron funciones, con lo cual algunos de los eméritos que salieron servían de pitorreo para otros compañeros. Uf, ya viene ahí fulanito de tal, ¿me entiende? Que nos va a contar. Eso lo sabe muy bien Javier Caracuel, porque seguro que lo ha vivido. Sí. Y al año siguiente desaparece la convocatoria de eméritos. Eso es una pena y una lástima que en la sanidad andaluza es un punto de mejora. Que se cree la aprovecharlo. figura de mérito y que se dé en consecuencia con la calidad de ese persona de prestigio que ofrece, va a dar más calidad, es No fundamental la tiene formación. ni pie ni cabeza, pero he querido contar la anécdota porque si llega algo, de lo poco que pueda llegar, ¿no? a los poderes públicos, que se den cuenta que es un error tremendo. Además, es curioso no lo se has puede comentado. desperdiciar tanto conocimiento, tanto bagaje, y no lo digo por mí, sino Sí, en ¿no? general. En sistemas Es una pena, de tan verdad. complejos y tan delicados como son el sistema sanitario. Bueno, pues hablando de desperdiciar, lo que sí es una pena es que se desperdicien talentos que se forman en España gracias al sistema de formación MIR, que es una forma de aprender trabajando, importada de Estados Unidos, y que cada vez hay más médicos que se van de Andalucía a otras comunidades autónomas donde los tratan mejor o a otros países donde los tratan mejor. ¿Tú crees que eso está, tú cómo lo ves eso, Joaquín? Yo lo veo mal, muy mal, ¿no? Entre otras cosas porque formar a un universitario Carísimo. representa alrededor de 12.000 euros anuales por alumno. Así que incrementarle la especialización correspondiente en el caso de la medicina, que es lo que nos vamos a centrar, de 4 o 5 años de especialidades médicas para que luego se terminen yendo, ¿verdad? Y lo que es peor, siendo necesaria el concurso de estos compañeros en nuestra sanidad. Porque si sobraran, es decir, si hubiera un número clauso, es decir, tantos médicos se mueren, tantos médicos se forman, luego más o menos 10% es lo que tenemos que incrementar el sistema, ¿no? Pero no, es que, por ejemplo, una cosa inconcebible, ¿no? Durante 2 años consecutivos se están dejando de cubrir 200 plazas en el sistema público sanitario de la atención primaria. Que son muchas es plazas. Es lamentable. la base del Pero sistema ¿por qué sanitario. ocurre esto? ¿Y por qué ocurre la vergüenza? Porque es una verdadera vergüenza de las urgencias de nuestros hospitales públicos. Porque en un país civilizado se tienen que destinar sí o sí el 50% de los recursos a la atención primaria. 50% de los recursos.
tendrían que tener los apoyos diagnósticos correspondientes, que no tienen. Es decir, si tú le informas a digestivo todas las exploraciones, cardiología todas las exploraciones, endocrino todas las exploraciones, ¿cómo no se le da ese apoyo diagnóstico a la atención primaria? Cuando yo estuve de presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, de la SERAN, con la primera sociedad que contacté fue con la atención primaria. Con la CENFIC. Con CENFIC. Entonces, no se puede formar a un médico con especialidad correspondiente de medicina familiar y comunitaria para frustrarlo de una manera tan tremenda. La medicina es vocacional, pero la medicina también se tiene que practicar en un entorno en el que el médico se sienta útil. Y han conseguido que la atención primaria se convierta, mira que la quiero a la atención primaria, ¿no? Y tuve una experiencia muy positiva con médicos de atención primaria, con don José. Han conseguido desilusionar a la gente que tendría que hacer una labor tan importante. Que se vean 500 pacientes en Virgen del Rocío, solamente en el general, más los que se ven en trauma, y que llegan entre uno y otro a 700, 800 pacientes diarios, es el fracaso absoluto de la atención primaria. Pero además no solamente eso, es todavía más complejo, porque el cimiento del sistema sanitario público, lo hemos dicho siempre, es la primaria. Pero ¿qué pasa? Ahora ya es la primaria y la urgencia, porque la primaria, como no funciona, va a urgencia. Pero es la posibilidad de error, porque como las plantillas están tan mal dimensionadas, en diferentes áreas, según el hospital, están tan mal dimensionadas que vas a contrarreloj, porque es verdad que más de un 80% de las urgencias no son urgencias, son procesos de salud que podrían ser tratados a otros niveles asistenciales, muy bien, primaria o lo que sea, pero el enfermo no sabe lo que tiene, el enfermo va con un dolor en la cabeza, un dolor en el pecho, y como no le dan una solución en su atención primaria, pues va a urgencia. ¿Qué pasa? Ese colapso hace que tú vas a prisa corriendo y de vez en cuando, entre esa vorágine de enfermos que constituyen ese ecosistema tan especial de la urgencia y para el cual no todo el mundo sirve, pues resulta que se escapan las cosas. Se escapan las cosas y es inadmisible que se te pueda escapar un paciente con no se puede permitir. Pero, para terminar un poco este tema, ¿no? Y abordar otro tema. Es imposible hacer una reforma seria de la sanidad, tal y como está planificada ahora mismo en nuestro país, si no se hace una reforma seria de la atención primaria. Claro. Porque yo he estado en muchos hospitales, he tenido la curiosidad de estar en Alemania, en Frankfurt, en Múnich, en Erlangen, viendo hospitales. En Estados Unidos me he metido en el Mont Sinaí a ver los hospitales. Un hospital, por ejemplo, como el Hospital Municipal de Múnich, con 1.600 camas, siempre estaba diciendo, es que Virgen del Rocío es un monstruo, que yo no sé cuánto, que todas las camas, no vea más de 90 urgencias día. Sí, para que tú veas. 90 urgencias Y día. para hacer una comparativa, ¿y aquí cuántas? Aquí solamente Virgen del Rocío, yo el otro día estuve hablando porque tuve que entrar allí en la urgencia con un pericordial que tuvo que intervenir incluso, atención, en el 112 de un hijo mío, y estuve hablando con uno de los compañeros de allí, de la urgencia, 500 solamente. La media es 500 urgencias diarias. 500 urgencias diarias solamente en el general. Y en trauma estamos en torno a 250. Aquello parecía la feria de abril. Eso es horroroso, es una labor la gente allí esperando para ser atendido, aquello es una cosa vergonzosa realmente, ¿no? Pero aquí puede ser no para los compañeros que estaban allí, que están sufriendo o estáis sufriendo el desmadre. ¿Qué pasa? Aumenta la crispación, hay agresiones, etc. Perdón, yo hablo desde el paciente. ¿Puede ser que la raíz del problema esté en primaria? Porque si tú vas a primaria y te dice el médico, mira, tómate estas pastillas y te duele la cabeza y te sigue doliendo la cabeza y sigue, al final la gente se va a urgencia. Es que el planteamiento no es ese. No. El paciente se va a la urgencia cuando no se le atiende adecuadamente en la atención primaria. Correcto. Y no se puede atender adecuadamente la atención primaria cuando se le da a un médico un número limitado de horas para ver 50, 60, 70 pacientes. Eso es imposible. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ocurre que la atención primaria es la máxima consumidora de fármacos. Es decir, el crecimiento anual porcentual de fármacos de la atención primaria estaba, y ahora no lo sigo, entre el 13 y el 20%. Más que la hospitalaria incluso. Sí. Entonces, claro, el paciente quiere que se le vea. El paciente quiere que si se ha dado un porrazo y hay que hacer una radiografía, que se le haga la radiografía y que se le informe la radiografía. Y entonces frenas el flujo
porque realmente acaba de decirlo Javier, el 80 al 90% de las urgencias que se ven en Virgen del Rocío no tienen carácter ocurren cosas de que son alucinantes. Pues yo recuerdo, por ejemplo, en el centro de salud Nuestra Señora de Belén, en Pilas, que había radiología, por ejemplo. Había radiología, había un técnico en radiología y tú tenías un paciente con un golpe, le hacías una No placa. hace falta ya. Pero bueno, porque hoy día dime tú los chats. tenemos la teleradiología, Sí, también es cierto. y se puede informar a distancia, igual que se puede operar con el Da Vinci. Pues eso me da pie a hablar, Cádiz, me da hablar pie. ¿Tú crees que la inteligencia artificial terminará sustituyendo a los médicos o algunas especialidades médicas? ¿Tú qué piensas del tema este, de la inteligencia artificial? El tema, para abordarlo en tan ¿O nos poco puede tiempo, ayudar? es un poco complejo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, de lo que he leído fundamentalmente y de la experiencia, ¿no?, a lo largo de mi vida como profesional, la inteligencia artificial no va a sustituir al radiólogo, en absoluto. Por una razón, porque el catalizador de la información que alimenta la inteligencia artificial va a ser el radiólogo, punto uno. En el segundo lugar, la inteligencia artificial tiene dos modelos, ¿no? Digamos, ¿no? Un modelo que es la información que da un experto en radiología, y otro modelo que es el modelo del aprendizaje continuo, del aprendizaje profundo, lo que se llama el deep learning, ¿no? Entonces, toda la inteligencia artificial está sometida a la información que nosotros le aportamos a la inteligencia artificial. O sea que esto no surge de la nada. Claro. La inteligencia artificial tiene que suministrarla un banco de datos tremendo. Que puede ser expedientes clínicos, de datos radiología microbiológicos, convencional, de tomografía computarizada, de resonancia magnética, que sería un banco enorme, que tendría que estar centralizado en algún sitio del que se pudiera tirar, ¿no?, la propia inteligencia, y más lo que vaya surgiendo. Es decir, hablábamos antes de la cognitiva, ¿me entiendes?, de la fluida, de la cristalizada, ¿me entiendes? La inteligencia artificial funciona por quantus. Entonces, es digital. Si nosotros pusiéramos ahora a comparar un radiólogo experto en radiología torácica, por ejemplo, ¿no?, con la inteligencia artificial, analizando datos analógicos, que es lo que se ha usado sistemáticamente, en el que la gama de grises es tremenda, la inteligencia artificial tendría que hacer un esfuerzo de inicio para digitalizar toda esa información y para poderla trasladar a imagen que previamente le hemos tenido que introducir nosotros, ¿me entiendes? Es decir, hemos tenido que alimentar esa inteligencia artificial para que la inteligencia artificial tenga un archivo de imágenes bestial para poder reconocer las formas de una lesión, el volumen, la densidad, la localización, los bordes, los contornos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que no cabe la menor duda es que la inteligencia artificial va a ser un elemento capital en la transformación de la especialidad de radiología. La especialidad de radiología, tal y como la conocemos, desaparece. O el radiólogo se integra junto con la inteligencia artificial, o desaparece el radiólogo. Pues no, lo que habrá finalmente... Y, perdona un momento, hay otra cosa muy importante, es que la inteligencia artificial va a actuar en todos los campos. Claro. En el campo clínico, datos analíticos, inmunológicos, etc. Y todos esos datos, ¿me entiendes?, se van a integrar en la radiología para desde la inteligencia artificial acumular todos los datos que ella puede en otros campos, más en el campo del diagnóstico, con lo cual resulta que será imposible. Hay dos inteligencias artificiales que son seguras las que se van a formar. Una es la inteligencia artificial de las imágenes, digitalizada, teniendo en cuenta que la imagen que digitaliza son cuantitativas. Nosotros lo que hacíamos era ver imágenes cualitativas, en radiodiagnóstico y en medicina nuclear, porque la medicina molecular avanza a unos ritmos también muy acelerados. El último ejemplo que tenemos es la teragnosis, ¿no? Es la capacidad de tener radioisótopos de medicina nuclear radioisótopos radioactivos,
que son capaces de llegar a un órgano enfermo, fundamentalmente en el aspecto endocrinológico es en el que está evolucionando más, en los tumores endocrinos, asociándolos a moléculas anticancerosas que van a ir acompañando al isótopo y que se van a depositar in situ, haciendo el mínimo daño del resto de los órganos circundantes y de los órganos de alrededor, ¿no? Y esto, la evolución de la medicina y de todo está siendo espectacular, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de la cirugía. Lo hemos visto en la pandemia, en cuán poco tiempo se han salido vacunas. De todas formas, la inteligencia artificial, yo estoy de acuerdo contigo en que al final habrá radiólogos que serán los radiólogos que sean expertos en radiología y inteligencia artificial aplicada a la radiología, y radiólogos que no presten atención y quedarán desbancados. Sí. Pero sí puede ayudar la inteligencia artificial, por ejemplo, a eliminar muchas tareas burocráticas, administrativas, etcétera, etcétera. Lo que sí, entonces, favorecería a lo mejor esa relación médico-paciente, que es la que hace falta muchas veces, porque si tú simplemente a través de la voz puedes ir haciendo un informe, en la analítica, pum, te avisa de que haya una alteración, porque todos esos datos, como tú dices, la inteligencia artificial lo que hace es integrar datos que nosotros metemos, pero se mejorará, me imagino. Totalmente, vamos a ver, todo lo que es repetitivo. Exacto. Y que es cuantitativo, no cualitativo o cuantitativo, la inteligencia artificial va a desbordar al individuo, al ser humano, en cualquier rama. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso el radiólogo o el clínico, en el aspecto que le afecta a la inteligencia artificial, va a ser el capacitador de la inteligencia artificial, lo que no puede estudiar el alimentador de esa inteligencia artificial. De manera que la inteligencia artificial luego va a manejar un volumen de datos. Tener en cuenta que cuando hablamos de quantum y hablamos de ordenadores cuánticos, por ejemplo, en vez de hablar de byte, hablamos de qubite, ¿me entiendes? Que son capaces de integrar no solamente en el sistema binario el 1 y el 0, sino el 1 y el 0 simultáneamente. Vamos, un ordenador cuántico va a ser capaz de hacer trillones de combinaciones o cuatrillones de cálculos en segundo. Lo que no va a conseguir la inteligencia artificial nunca es que yo te pueda hablar contigo y tú me digas, ¿qué te pasa, Paco? ¿Y cómo te duele la cabeza? Y mirarte a los ojos y ver el aspecto social tuyo, familiar, que puede influir en la enfermedad. Eso no va a ser la inteligencia artificial, porque al final es un robot. La intercomunicación será difícil, ¿no? Pero ya se están haciendo operaciones a distancia usando inteligencia y robótica. Yo tampoco lo doy por imposible, ¿no? Porque claro, los cuadros clínicos se pueden etiquetar. Sí, pero los aspectos no orgánicos, los aspectos sensoriales, sí. Porque influye al final la ansiedad, los aspectos emocionales, en la enfermedad influyen tantas cosas, muchísimas, tanto que hasta cuando un médico deja de trabajar y no tiene ningún hobby, o una persona deja de trabajar y no le entra un cáncer. Es curioso eso, pero todo el cerebro hay que mantenerlo activo, para que, digamos, es mi opinión. El cerebro es puntillo aparte, ¿no? Porque claro, la inteligencia artificial de la que estamos hablando lo que utiliza son redes neuronales artificiales. ¿Cierto? Entonces, el aspecto emocional, computacionales, ¿me entiendes? ¿No? Hay aspectos, evidentemente, tendrían que desaparecer los hospitales y tendrían que desaparecer los médicos clásicos, de los clínicos, las especialidades, y de eso no tiene sentido, ¿no? La inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a dar un poder tremendo, una herramienta tremenda, ¿no? Claro. En cuanto a la capacidad de manejar datos que supera a los médicos, radiólogos o no radiólogos, ¿me entiendes? Entonces, claro, el servicio de radiología, en contra de lo que se piensa de que puede desaparecer, si la integración es adecuada, el ser humano en radiología se va a convertir en un centro neurálgico con la medicina nuclear a la que van a tener que acudir ineludiblemente, ¿entiendes? Mucho más los clínicos, va a tener que haber una relación mucho más interdisciplinar de la que actualmente existe. Por ejemplo, los radiólogos hoy día nos manejamos con técnicas muy complejas, con una información clínica mínima. No me preguntes por qué. La culpa es de los clínicos que no hacen bien las peticiones. Yo cuando pido algo tengo que justificar la petición. Tag de tora porque tiene todo. Eso no me dice nada, ¿no? Entonces, esa
capacidad de acumular datos clínicos de la historia, de esto, de lo otro, que van a estar transitando de una manera fluida hasta el servicio de radiodiagnóstico, donde está centralizada la inteligencia artificial. La radiología moderna no se llamará radiodiagnóstico, se llamará radiología inteligente. ¿Se abusa mucho hoy en día de la radiología, Joaquín? Sí. Bueno, sí, es un tema, pero se abusa también porque el radiólogo ha perdido una oportunidad única, ¿me entiendes? ¿No? Que es la posibilidad de tener informado todos los estudios que salen del departamento, que yo venía hablando con Javier en el coche, ¿no? Por ley, todos los estudios que salen de un departamento de imagen tienen que salir informados, por ley, por real decreto. ¿Qué es lo que ocurre? El radiólogo no visiona, no visualiza para nada la radiología convencional. Sí, lo que pasa Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo no veo un tórax, y lo tiene que ver el clínico, y el tórax es la exploración más difícil de interpretar, demostrado bibliográficamente, más que la resonancia, ¿no? Hay un amigo mío que es radiólogo, Manolo García González, al que yo le debo muchísimo, porque nos interrelacionamos en todos estos temas. Estuve de jefe de servicio del Hospital del Mar de Cádiz, que dicen que la radiología actual de los TAC de la resonancia es la radiología de la señorita Pepi. Igual se van a molestar algunos radiólogos conmigo, pero claro, es que es muy objetiva. Sí, a ti se te puede ir patología en una radiología convencional del hueso, de la mama, de la mamografía, de la radiografía torácica, ¿me entiendes, no? Pero si me dan un corte de medio centímetro, de 1 centímetro, loncha a loncha, cuando veo algo que está ocupando ese sitio, lo ve mi hijo Pablito. ¿Entiendes? Claro. No, otra cosa luego interpretar. Por eso es tan difícil el trabajo del clínico que está ahí a pie de cañón en la urgencia y tiene que decidir sobre una historia clínica, una imagen. Entonces, al final es verdad lo que tú dices, pero es verdad que en Virgen del Rocío en concreto, yo no sé en otros hospitales de otras comunidades, la radiografía simple de tórax y la radiografía simple de abdomen la aprendemos nosotros también, evidentemente, yendo a ver a radiología. Si tú tienes una duda razonable, pues vas a ver. Llega un momento en que tú vas aprendiendo y tus adjuntos también, porque evidentemente... Tiene implicaciones incluso legales, ¿no? Pero que eso es muy complicado de solucionar. A Javier, ¿no? Hay sentencias dictadas, ¿no? De la que puedo darle a ustedes referencia, en la que se ha condenado al médico radiólogo por no informar la imagen y al médico clínico por aceptar ese estudio no informado con un error diagnóstico. Entonces es tan culpable el radiólogo de donde tenía que haber salido diagnosticado como el clínico. Pero que se hace cargo de la... Que lo peor es que haya... Lo peor, y voy a hablar del Virgen del Rocío, que es mi hospital, es que haya un único radiólogo de guardia para el Hospital General y el Hospital de Trauma. Tú sabes la sobrecarga de trabajo que es y la posibilidad de error humano por la saturación, y que tú tienes que pones en un escrito en donde no hay lesiones óseas, no hay lesiones tal, no hay lesiones de vísceras macizas, sólidas, y a lo mejor hay una fractura de C1 que ha pasado desapercibida y que coge el agujero de conjunción del agujero donde pasa la vertebral derecha. ¿Qué ha pasado? Entonces, y que te hace un ictus. Entonces, lo que te quiero decir es que esos son los políticos los que tienen que dimensionar bien la plantilla y todos estos cambios que estamos hablando. ¿Qué te va a decir? La política la vamos a dejar para otros días, ¿no? Sí. ¿Qué hobby tienes, Joaquín? Aparte de la lectura, porque aquí todos los médicos que han pasado tienen hobby, la música, hacen música. Ninguno. La lectura. Paso los días leyendo. Pues ¿Y deporte? Pues porque te cuidas muy bien. El cuti lo tienes perfecto. He tomado una decisión, igual equivocada, ¿no? Y es que prácticamente no salgo nada más que para ir al Mercadona o al Lidl. Pues te va a venir conmigo a Blanco Cerrillo. Y a la farmacia. Te va a venir conmigo a Blanco Cerrillo. Y me acuerdo de lo que me decía mi amigo pintor, que pintó además el cuadro de la Semana Santa de Sevilla, Manuel Arcenegui, que me decía la frase fantástica de Unamuno que decía: detesto a la gente que me roba la soledad y no me da compañía. Y claro, hoy día muchas veces cuando te reúnes, pues las conversaciones son conversaciones que tú dices me voy, ¿no? O sea que entre la política,
la televisión que no hay quien la ponga porque no hay quien la vea. Te terminas viendo pasapalabra o terminas viendo la Le quita la política suerte, por ¿sabes? el fútbol. Hombre, te digo ¿Y una de cosa, qué se habla? Yo Ahora. prefiero 1000 veces llevarme una tarde charlando con Joaquín ¿Sabes? y contigo, Paco, en el Blanco Cerrillo con una copita de manzanilla y una tapita de boquerón. De la vida, de la vida. El tema, ¿no? Bueno, Que, dime una canción que te ¿eh? guste. Dime una canción que te guste. Yo suelo ser más del flamenco y de la copla. Pues no dime una Conozco, canción, ¿no? que vamos a terminar con tu canción. Hay coplas preciosas. Yo qué sé, ¿no? Sí, claro. Se nos rompió el amor, por Se me ejemplo. rompió el ¿no? amor. De Rocío Precioso. Jurado. De ¿no? Rocío Jurado. Se me rompió el amor de Rocío Jurado. Por algo será, por algo lo ha dicho, lo ha pensado. Ahora ya la buscamos. Que oye, Joaquín, ha sido un placer tener como No, invitado. espérate, que te tenemos que dar Ay, un verdad, siempre se me detallito. olvida. Que los reyes todavía no están por aquí. Pero como Joaquín va a ser un colaborador externo, siempre se olvida. Esto es un Pero ya detallito hemos de terminado. Es que no, se nos Te lo dice todo el mundo, Daniel se pasa Castro, volando. Daniel Castro, que es nuestro técnico de sonido, que si no fuera por él eso no sería posible, me manda. Es el que manda aquí. Y es como el celador. Que Yo quería es hablarte como el celador de los hospitales que no llega. Quería Pero es que va a hablarte venir de más. números áureos, quería hablarte Pero es que va a venir más. Tenemos los que hablar de la fractales, proporción áurea, de los fractales, de la geometría no euclidiana. No, y Tenemos de la que- vida, ¿no? Y de la vida, y de la vida. Y de María Y de Jesús la vida. Montero, también vamos a hablar. No, de esta no vamos a hablar. Bueno, pues vamos. Dale un Bueno, detallito. esto es un detallito, toma, pero tú. Del Ten Colegio cuidado, de ten Médicos. cuidado que puede ser una sorpresa. Sí, Una bomba, ¿no? Una bomba o un juguete erótico o algo. yo qué Sí. sé. una placa, una placa. Eh, Estupendo. y esto es un La tacita que detalle. mantiene el agua fresquísima. ¿Eh? Sí, Del eso- colegio de médicos, ¿no? De- sí, sí, con no, un- ese es el anagrama del Salud programa, y Salud y Radio. Radio. con un fonendo, ¿no? Exacto, un fonendo. Sí. Un fonendo, y ¿sabes? una línea de Ah, electrocardiograma. hay un artículo que publicó ya Toma. hace unos años en Espera, yo te ayudo. en el American Journal of Genealogy. Un Y llaverito. esto es un llaverito que por un lado tiene el escudo de medicina y por otro lado el anagrama del Roy Philly decía la ecografía es el estetoscopio del futuro. Y tenía razón. Totalmente. ¿eh? Porque ya los médicos se cuelgan el estetoscópico, yo creo que por una cuestión estética. Pues mira, pues te voy a decir una cosa, Joaquín, te voy a decir una cosa, yo no puedo hacer una guardia sin mi fonendo, porque es verdad lo que tú dices, que la ecografía, Claro. todo el mundo tiene que Y aprender la ecografía, radiografía da igual esta la hora que se especialidad. hace sistemáticamente. Todo. A mí se lo pone hasta el domingo de Ramos. Pero cuando que viene un paciente con esa patología, que aparentemente banal, que a lo mejor con la inteligencia artificial estos aspectos repetitivos que digamos que funcionan, Muchas gracias. esos aspectos banales, puede ser que el paciente sea autónomo para decidir, no tiene que ir al médico porque me pasa esto y esto, no lo sé si llegará un día eso, pero es verdad que yo me gusta escuchar cómo pasa el aire, si hay pitos, si no hay pitos, si hay roncos, sibilancias, me gusta. Eso es porque si- nostalgia. no, porque eso no se ve en la radiografía, el silbido y el sonido, cómo se escucha un soplo Una histórico. radiografía convencional se puede ver hasta la capacidad pulmonar, el índice de tifenol. Vamos, y- eso sí lo sé. El próximo día que venga me voy a traer ¿cómo se llama? Un mecatoscopio y unas cuantas placas y vamos a comentarlo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir y nos vemos el próximo día. Hasta luego, Buenas tardes, señores. muchas gracias. Buenas tardes. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco.